Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Así entonces, si usted tiene su Biblia, le invito para abrir conmigo su Biblia en el libro del profeta Isaías, capítulo 6, para que luego juntos podamos estar dando lectura a las Sagradas Escrituras. Una vez hallado el texto bíblico, si me dice amén, entenderé que puedo leer. Damos lectura. En el año en que murió el rey Usía, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de la puerta se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Hasta aquí entonces damos lectura a las Sagradas Escrituras. Y esto es al leer un poco un pantallazo de lo que es el lugar de la morada de Dios, ¿no? Ahí, por medio del profeta Isaías, nosotros podemos tener una visión del lugar en el cual mora Dios y cómo Él se encuentra rodeado de serafines, de querubines, de ángeles, de criaturas angelicales que continuamente le están dando alabanzas al Señor. Y dice la Escritura que cuando Isaías tomó conocimiento de que estaba delante de Dios, entonces vino a él un clamor y dijo: ay de mí, que siendo hombre de labios inmundos y que habita en medio de un pueblo de labios inmundos, he visto al Rey Jehová de los ejércitos. Se veía como muerto. Esa exclamación es porque él se veía como muerto.
Y dice que un serafín con una tenaza tomó una brasa del altar y con esa brasa dice que tocó los labios y le dijo: con esto te es quitada la culpa y también te son limpios los pecados. Cuando nosotros miramos esa escena, hermano, nosotros hay otras partes de esa escena que no se mencionan, pero podemos tener seguridad de que están ahí. Allí también seguramente debe estar la mesa de los panes de la proposición. También debe estar el candelabro, también debe estar el mar de bronce. También deben estar allí en ese lugar el incenciario y todas las cosas que adornan el tabernáculo de Dios, la tienda, el lugar de la morada de Dios que le fueron dados a Moisés para poder representar en la tierra. Moisés tuvo una visión de ese lugar y le fue dicho que hiciera tal cual él había visto y que se ajustara a hacerlo el mismo modelo en la tierra. Así que hay lugares allí que nosotros podríamos suponer que están, y claramente sabiendo que es así. ¿Por qué? Porque no lo dice este pasaje, pero al saber que el tabernáculo, esa tienda que era la morada de Dios, era una representación de lo que Moisés había visto en el cielo, podemos ver que también esos elementos o esos artículos también estaban dentro de ese lugar. Sin embargo, dice que el serafín tomó una brasa del altar. ¿Por qué tomó una brasa del altar? Porque en el altar es donde se oficiaban los sacrificios por los pecados. Así que ese altar era el altar preparado para el cordero inmolado que quita el pecado del mundo. Amén. La única manera en que Isaías podía recibir la liberación del pecado, la única manera en que Isaías podía ver que su culpa le era quitada, era con una brasa de ese altar. ¿Por qué? Porque ese altar era el altar preparado para en él ser quemado el cordero que quita el pecado del mundo completamente. Amén. Y nosotros lo vemos en que él dio su vida enteramente. Nada hizo por sí mismo, sino que en todo se ofreció, se sacrificó y se entregó en propiciación por nuestros pecados. Así que él derramó su vida enteramente y esa vida se vio reflejada en ese altar para quitar los pecados de la humanidad. Y sobre ese altar seguramente en sus cuatro esquinas también estaban los cuernos, amén, y en ellos estaban grabados con cincel de hierro y con punta de diamante los pecados de la humanidad, pero con la sangre de Jesucristo fueron cubiertos los pecados de la humanidad. Así que la única manera en que Isaías podía recibir la liberación de sus pecados y que le fuera quitada la culpa por los pecados era con una brasa de ese altar. Los otros elementos o artículos que están ahí son muy importantes. El candelabro, la mesa de los panes, el mar de bronce, todos ellos también son importantes. Pero en el lugar en donde se quitan los pecados es en el altar, en donde Cristo entregó su sangre, en donde Cristo cubrió los pecados de toda la humanidad y lo hizo una vez y para siempre. Amén. Aunque todavía podemos decir que esto se narró 700 años antes de que el Señor apareciera en el escenario del mundo, Él ya era el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Era el Cordero preparado por Dios para quitar los pecados de toda la humanidad. Así que el único lugar en que se podía tomar una brasa para poder limpiar los pecados y quitar la culpa de Isaías era de ese altar, que es el altar preparado para el Señor Jesucristo y para su sacrificio. Ahora, hermano querido, nosotros en ello podemos entonces encontrar el Evangelio. ¿Por qué? Porque podemos ver la condenación en el corazón de Isaías, viéndose como hombre muerto ante la santidad de Dios, ante la omnipotencia de Dios, ante la omnipresencia de Dios, ante la soberanía de Dios,
podemos ver a Isaías considerándose como hombre muerto. No había caído sobre él el juicio, pero el juicio llegó a su corazón, amén. No había una palabra que lo juzgara por la cual él estaba condenado, sin embargo, el juicio llegó a su corazón. Por eso dice la Escritura que en aquel día muchos se volverán avergonzados. No hará falta palabras. ¿Por qué? Porque cuando son abiertos los entendimientos y es descubierta la naturaleza del hombre, el hombre se puede apreciar a sí mismo en su naturaleza y por causa de esa naturaleza se ve destituido de la gloria de Dios. Amén. Por eso es que Isaías, aunque no había una palabra por la cual él fuera condenado, ya al tener abiertos los entendimientos, en ese momento el juicio llegó a su corazón y dijo: ay de mí, que soy hombre muerto, porque siendo hombre de labios inmundos y que habita en medio de un pueblo de labios inmundos, he visto al Rey Jehová de los ejércitos. Entonces él no solamente tomó conocimiento de su condición, sino que también él podía conocer la condición y la necesidad de su pueblo. Porque dice: soy un hombre muerto porque soy un hombre de labios inmundos, pero a la vez dice que habita en medio de un pueblo de labios inmundos. Él no solamente pudo ver el juicio sobre sí mismo, la condenación sobre sí mismo, sino pudo ver a todos sus prójimos, a todo su pueblo, a todos sus hermanos, los pudo ver también en la misma condenación. Por eso cuando dijo la voz: ¿y a quién enviaremos? ¿Y quién irá por nosotros? ¿Quién fue el primero en responder allí? Isaías dijo: he aquí, envíame a mí. ¿Por qué? Porque él veía la urgencia y la necesidad de poder comunicar el Evangelio. Él veía la urgencia y la necesidad de poder llevar esperanza al corazón del perdido, de poder llevar esperanza al corazón de la persona que se veía en condenación, porque había sido el único que había tenido la experiencia de que le fuera quitada la culpa y le fueran limpios los pecados. Amén. Con una brasa de ese altar, él había tenido la experiencia con Cristo, con el sacrificio que quita el pecado del mundo. Por eso que dijo: heme aquí, envíame a mí. Asimismo, también podemos ver al apóstol Pablo diciendo que era deudor de todos. ¿Por causa de qué? Por causa de lo que había recibido. Y dijo: lo que de gracia he recibido, también de gracia lo tengo que dar. Se veía como deudor a todos por causa de lo que había recibido. ¿Qué es lo que había recibido? El conocimiento de Cristo. Le habían sido quitada la culpabilidad del pecado, le habían sido limpios los pecados. Por eso es que él también tenía la urgencia de ir y de comunicar. Y por eso también él dice que se esforzaba y que había trabajado mucho más que los demás apóstoles y que había llenado todo Asia del Evangelio. Y aquí quiero detenerme un instante, porque hay muchas personas que se esfuerzan en sus trabajos y trabajan, pero todavía llevan la culpa del pecado y todavía llevan la condenación en el corazón. Y yo me pregunto, una persona que lleva la culpabilidad del pecado y la condenación en el corazón, ¿qué tiene para transmitir? ¿Podrá seguramente esa persona transmitir el Evangelio de la gracia? Seguro que no. Por eso es que hay tantas falsas doctrinas y tantas enseñanzas de hombres que tienen pinta de ser un alimento sólido, ¿no? Que tienen pinta de ser una buena vianda, pero en realidad son viandas que para nada aprovechan a los que de ellas participan. ¿Qué quiere decir? Que es un alimento espiritual que no trae provecho a aquellos que de ellas participan. ¿Por qué? Porque al no tener la experiencia de haber sido libertado de la culpabilidad del pecado, al no tener la experiencia de haberse limpio de su pecado, no tienen algo para transmitir. En el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Si alguien no participó de esa fe, no tiene que compartir.
Por eso hay mucha gente compartiendo hoy en día, pero en sí no están trayendo ningún provecho para la edificación del cuerpo de Cristo y por ello tampoco están trayendo ningún resultado para vida eterna. La única manera de poder llevar resultado para vida eterna es pasando por la experiencia de ese altar, en donde uno se ve libertado de la culpabilidad del pecado y donde uno de esa gracia que ha recibido también comparte con otros. Por eso no tengamos urgencia por compartir, sino más bien por recibir, por fundamentar nuestra fe en Jesucristo. Tengamos urgencia más bien por tener una seguridad en quien hemos creído, sabiendo en quién hemos creído y en cuál es su obra. Bendito sea el nombre del Señor. Y esto puede pasar que hay personas que estén tiempo escuchando y escuchando hasta que le es revelado y hasta que recibe el entendimiento. Y eso llega cuando también llega la condenación al corazón. Por eso ayer yo compartía la palabra de Romanos 3:24, es una palabra muy maravillosa. Pero es una palabra muy maravillosa para quien pasa por la experiencia de Romanos 3:23, de verse destituidos de la gloria de Dios. Si alguien no se considera destituido de la gloria de Dios porque tiene más alto concepto de sí mismo que el que debe de tener, porque tiene un pensamiento erróneo, porque no se ha formado el pensamiento conforme a la Escritura, conforme a lo que está en la Biblia, entonces no se va a sentir condenado, sino por el contrario, va a sentir que él o que ella todavía es bueno, todavía es correcto, todavía no es tan malo, todavía es digno y es merecedor de recibir de Dios. Así hay tantas personas que dicen, si Dios es justo, entonces no debería castigarme porque siempre he procurado el bien de los demás. ¿No es cierto? ¿Cuántas personas hablan de esa manera? O sea, hasta que no viene la condenación al corazón, uno no puede tener el disfrute de la gracia. Para que yo pueda disfrutar de la gracia, primero tengo que tener la condenación en el corazón. Por eso es que Isaías cuando exclamó y dijo, soy hombre muerto, soy un hombre de labios inmundos, que a la vez habita en un pueblo de labios inmundos y he visto a Jehová, Rey de los ejércitos. Recién ahí vino, no es antes de que él profiriera palabra, ¿no? Porque si estaba en un lugar consagrado, por ejemplo a Moisés se le dijo, quítate el calzado de tus pies, el lugar en el que estás es santo. O sea que antes que avanzara se le requirió que hiciera algo. Pero Moisés, por medio de Moisés vino la ley. Por eso es que siempre que nosotros leemos a Moisés, ¿qué vemos? La urgencia de hacer, de cumplir, de obedecer. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. E Isaías no iba a tener experiencia con la ley, él no iba a tener que sacarse el calzado de sus zapatos, porque estaba en un lugar santo. Él iba a tener que ser purificado, ¿por qué? Porque vino la condenación a su corazón. Moisés nos dijo, discúlpame Dios porque estoy pisando un lugar santo con mi calzado, que soy un hombre que corre y se apresura para lo malo, para hacer lo que es incorrecto. Nunca tuvo condenación en su corazón. Nunca él llevó condenación. ¿Por qué? Porque por medio de Moisés vino la ley. A él siempre se le encargó ¿qué? La obediencia. Por eso es que él no entró a la tierra prometida. Él no entró a la tierra que fluye leche y miel. Él quedó en el desierto. ¿Por qué? Porque por medio de las obras ningún hombre puede ser justificado. Por eso es que cuando nosotros leemos la Biblia podemos leer a Moisés, pero también podemos leer el Evangelio. ¿Por qué? Porque Moisés, que es representante de la ley, es el tutor que nos lleva al Evangelio, es el que prepara. ¿Para qué? Para que el hombre reciba la condenación en el corazón, por la cual el hombre ve la necesidad de recibir la gracia, de recibir la salvación.
Pero solamente el hombre que recibe la condenación puede ver la necesidad de recibir la gracia, de recibir la salvación. Por eso es que Isaías tuvo una experiencia con el altar, con el lugar del sacrificio, el lugar que estaba preparado para el cordero que había sido inmolado desde antes de la fundación del mundo, con el cuya sangre cubriría los pecados de toda la humanidad y por cuyo sacrificio seríamos presentados delante de Dios sin defecto, sin mancha alguna. Tuvo experiencia con el altar. ¿Por qué? Porque vino la condenación a su corazón. Si nosotros no tenemos la condenación en nuestro corazón y todavía tenemos un concepto que no somos tan malos, que no somos tan inmundos, que no somos tan malas personas, que todavía si nos esforzamos podemos llegar a presentar y hacer algo correcto delante de Dios, entonces no vamos a tener experiencia con la gracia, sino que vamos a seguir como Israel en el desierto dando vuelta, queriendo por nuestros medios poder alcanzar algo, lo cual nunca puede ser alcanzado por medio humano. Por eso, hermano querido y hermana querida, esta palabra vemos que cuando Isaías tuvo la experiencia con el altar, entonces también tuvo la urgencia. Dijo, ¿quién irá por nosotros? ¿A quién enviaremos? No sabía ni siquiera tal vez qué era lo que se le iba a comisionar. Pero él dijo, yo voy a ir. ¿Pero por qué él tenía la urgencia? Porque había tenido experiencia con Cristo. Había tenido experiencia con la gracia. Había tenido experiencia con la liberación de la culpabilidad del pecado. Al verse libertado de la culpabilidad del pecado, entonces ahí nació la urgencia. Por eso es que muchas veces cuando nosotros convertimos en la iglesia en un lugar de entretenimiento, lo único que hacemos es pasar el tiempo. Pero si no enseñamos correctamente la Escritura, no va a llegar la condenación al corazón, ni tampoco el conocimiento de la verdad por la cual el hombre puede ser libre, y tampoco va a haber esa urgencia de que lo que uno recibió poder comunicarlo a otro. Pero si enseñamos correctamente la Escritura, va a llegar la culpabilidad al corazón, va a llegar la luz del entendimiento que resplandece en medio de las tinieblas para alumbrarnos el entendimiento y traernos el conocimiento de la gracia que es por medio de Jesucristo, y también va a llegar a nosotros la urgencia, que lo que de gracia hemos recibido, también de gracia el compartirlo con otros. Por eso es que podemos verle a Isaías dispuesto para ir, con la disposición de ir. Ahora después todo lo demás es mucha actividad. Ayer también lo compartíamos. El hombre en su tenacidad puede hacer muchas obras. Un claro ejemplo de ello es la Torre de Babel. Cuando Dios vio que los hombres eran de un solo corazón y que se habían puesto de acuerdo para, por sus medios, llegar al cielo, ¿qué hizo Dios? Descendió para confundir las lenguas de los hombres. ¿Por qué? Porque era la única manera en que ellos podían desistir de la obra si no dejaban de entenderse unos a otros. Y ahí fueron repartidas las lenguas que hoy son las lenguas que se conocen en el mundo todo. ¿De qué? De esa tenacidad del hombre porque es llegar por sus propios medios al cielo. Cuando el hombre se propone algo, también lo logra. Por eso es que hay tantas organizaciones que tienen éxitos, que tienen logros, que nosotros podemos mirarlas que humanamente pareciera ser que alcanzan muchas cosas. Pero esa es la tenacidad del hombre por querer ser, por querer alcanzar. Pero lo que nunca va a poder alcanzar el hombre, lo que nunca va a poder recibir el hombre por mucho que se esfuerce, es la gracia de Dios. Porque si la gracia llegara por medio del esfuerzo del hombre, entonces ya dejaría de ser gracia, si no sería la retribución al esfuerzo, ¿no es cierto? Si la gracia llegara al hombre por el esfuerzo que el hombre hace, deja de ser gracia y pasa a ser la retribución por el esfuerzo del hombre. O sea, se le recompensa, se le retribuye.
¿Por qué? Porque se esforzó, porque se esmeró, porque se esforzó más que otros, entonces se le recompensa. Pero como esta salvación es tan grande, no puede ser dada a los hombres por medio de obras, sino por medio de la fe, para que sea dada por gracia. Entonces, Isaías no dijo nada más que verse condenado. Y cuando se vio en su condenación, ahí Dios obró. Envió al serafín que con una tenaza tomó del altar del sacrificio una brasa con la que tocó sus labios y le dijo: con esta brasa te es quitada la culpa y te son limpios los pecados. No lo hizo Isaías, lo hizo Dios. El que quitó la culpa y el que limpió los pecados de Isaías fue Dios, por medio de un mensajero. Isaías lo único que hizo es verse condenado. Y todo lo que recibió, lo recibió por trabajo de Dios, por obra de Dios. Así también nosotros, esta salvación tan grande, no la recibimos por nuestra obra, sino por el trabajo de Dios. Dios trabajó por medio de Jesucristo. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo todas las cosas mediante el cuerpo del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo mediante el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario todas las cosas, santificándolas todas mediante su sangre. ¿Por qué? Porque en la sangre está la vida de la carne. Y Dios la dio para la expiación de los pecados. Por eso es que tenía que venir Cristo como un hombre y tenía que derramar su sangre para quitar los pecados de toda la humanidad. Pero eso no fue trabajo del hombre, eso fue trabajo de Dios. Dios fue quien con su Espíritu Santo cubrió a la Virgen María y engendró en su vientre al niño Jesús. Dios fue el que por medio del mensajero del ángel Gabriel le dijo: ponle por nombre Jesús, porque él será quien limpie los pecados a su pueblo. Dios fue quien fue guiando a José y a María en tiempos de dificultad, cuando los niños eran masacrados en Belén. José, advertido por el ángel, huyó a tierra de Egipto. Y no fue con manos vacías, sino que fue con oro, con incienso y con mirra. Eso eran todas cosas que eran de valor, fáciles de trasladar y de gran valor, que era lo que le habían traído los magos del Oriente. Amén. Lo cual, que estando en una tierra que no era su tierra, tenía recursos para vivir el tiempo en el que iba a volver a su tierra. Cuando llegó el tiempo, volvió a su tierra. Y estando en el día en que el pueblo descendía a Jerusalén, dejaron de ver y perdieron de vista a ese adolescente. Y después de 2 días, habiéndole hallado en el templo, dijeron: ¿por qué me causas estos males? ¿Por qué me has traído esta angustia? Y dijo: no sabías por qué me buscabas, no sabías que en los negocios de mi padre debía estar, pero como todavía no se había cumplido los 30 años, no iba a poder salir al ministerio, así que tenía que estar sujeto a esa familia. Pero cuando llegó el cumplimiento del tiempo, a los 30 años, él salió al ministerio y fue al Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista, quien se oponía diciéndole: tú vienes a mí cuando yo tengo que ser bautizado por ti. Y él le respondió diciendo: deja ahora para que se cumpla toda justicia. Y siendo Juan el Bautista descendiente legítimo del linaje de Aarón, porque era hijo de Zacarías, sacerdote del linaje de Aarón, y de Elizabeth, de las doncellas de Aarón, del linaje de Aarón, era el representante de la humanidad, por quien los pecados de la humanidad fueron traspasados sobre el cuerpo de Jesucristo. Por eso, después de que fueron traspasados los pecados de la humanidad al cuerpo de Jesucristo, ¿Jesucristo qué tenía? Poder para perdonar pecados. Tenía el poder para perdonar pecados, tal es así que cuando
le hallaron a una mujer en el acto mismo del adulterio y la trajeron para que él la juzgue. Dijo: el que esté libre de pecado arroje la primera piedra. Y después de un momento no quedó nadie y dijo: ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno quedó. Le dijo: vete, no peques más, ni yo te condeno. Más cuando él tenía el poder para condenarla. Cuando descendieron a ese hombre que era paralítico, le dijo: tus pecados te son perdonados. Escuchándolo todos, dijeron: ¿quién es este que se hace como Dios perdonando pecados cuando Dios solamente puede perdonar pecados? Entonces, mirando lo que murmuraban, dijo: ¿qué es más fácil decirle a este hombre paralítico? ¿Levántate, anda, o tus pecados te son perdonados? Pero para que veáis que el Hijo del Hombre tiene el poder para perdonar pecados, le digo a este hombre: levántate y anda. Y en el instante ese hombre se levantó y comenzó a caminar. Él tenía el poder de perdonar los pecados porque ya había cargado con los pecados de la humanidad y iba camino al Calvario. Iba siendo llevado conforme a la Escritura para derramar su sangre, para cubrir pecados. Tenía la misma autoridad que tenía la brasa esa que quitó el pecado de Isaías. Tenía la misma autoridad que tenía la brasa que quitó la culpabilidad del pecado. ¿Por qué? Porque Él era el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo, preparado para quitar los pecados de toda la humanidad. Por eso es que no es trabajo del hombre. La redención del hombre, la salvación del hombre, no es trabajo del hombre, es un trabajo de Dios. Es un trabajo enteramente de Dios. Y hasta que nosotros no llegamos a la comprensión de cuán viles somos y qué tan incapacitados estamos por nosotros mismos de poder alcanzar esta salvación tan grande, hasta que no entendemos eso, tampoco le vamos a dar el valor que la salvación tiene, ni apreciarla de la manera en que tiene. Hoy hay muchas personas que se juzgan a sí mismas diciendo que no son hipócritas y que por el contrario son muy humildes al decir que son pecadores. Que no son hipócritas, sino por el contrario, son muy humildes al decir que son pecadores. Pero ¿sabe qué? También son personas que dicen que están compartiendo el Evangelio. Ahora, ¿cómo puede decir alguien que no es hipócrita cuando escribe con la mano y borra con el codo? Porque si yo comparto que Cristo quitó los pecados de la humanidad al derramar su sangre, pero luego digo que soy pecador, ¿no estoy escribiendo con la mano y borrando con el codo? Y esa humildad o falsa humildad no es una soberbia mía con la cual estoy haciendo afrenta al Espíritu Santo y tomando por inmunda la sangre de Jesucristo, argumentando que esa sangre no era capaz de limpiar mis pecados, por lo cual yo todavía permanezco en pecado. Ve que lo que mucha gente considera humildad y que lo que considera que no son hipócritas termina siendo la hipocresía más grande y la soberbia más grande delante de Dios. Por eso uno tiene que pensar correctamente y no podemos dejar el pensamiento a los argumentos de la mente o a los argumentos del corazón. Por eso en estos días hemos mirado en que el mundo entero está bajo el maligno. Sabemos que nosotros somos de Dios, dice Primera de Juan capítulo 5, verso 19. Pero que el mundo entero está bajo el maligno. También en Apocalipsis capítulo 12, verso 9, dice que era la serpiente antigua, el gran dragón, el diablo y Satanás que engaña al mundo entero. O sea, engaña al mundo entero. ¿Y qué? ¿Usted dónde está? ¿Yo dónde estoy? ¿No estoy en el mundo? ¿Y qué pienso? ¿Que por mí mismo yo tengo un poder para no ser engañado por Satanás? Aún Pablo tuvo que corregir a la iglesia diciendo: me temo que como Eva fue engañada por la astucia de la serpiente, sí se han extraviado vuestro sentido de la sincera fidelidad a Cristo. Los tuvo que exhortar llamándolos a que nuevamente se vuelvan a alinear con el pensamiento de Dios que venía por medio del conocimiento de la Biblia. Los tuvo que exhortar a que volvieran a las primeras enseñanzas. ¿Por qué? Porque se iban desviando de la fe.
Me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, así se han extraviado vuestros sentidos, y fíjense de lo que habla, de la sincera fidelidad a Cristo. Sabe que es apostasía tomar distancia. Mucha gente cree que es apartarse de la iglesia. No, puede estar en la misma iglesia y ser un tremendo apóstata. Basta con que diga con que esa sangre no fue suficiente para limpiar sus pecados, para que se manifieste que usted está en apostasía. Basta con que una persona, aun cuando va a la iglesia, canta, adora y ofrenda, y hace todo tipo de prácticas que se consideran religiosas, que diga que está en pecado, para decir yo tengo distancia de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, pues a mí lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario no me afectó para nada, sigo siendo el mismo pecador de siempre. Eso es apostasía. Sin embargo, la sincera fidelidad a Cristo es que a pesar de lo que me dicta el corazón, a pesar de lo que ven mis ojos, a pesar de mi parecer y de lo que yo pueda pensar como hombre, yo sigo siendo mentiroso, mas Dios permanece siendo veraz para que en el día del juicio yo salga siendo vencedor. Yo sigo siendo mentiroso. Dios es el que permanece veraz. Cuando decimos que somos limpios, cuando decimos que somos justos, no es porque estamos argumentando nosotros, sino porque estamos sosteniendo lo que la palabra de Dios dice. Cuando decimos que somos justos, cuando decimos que somos santos, que somos perfectos, no es porque estamos argumentando nosotros, sino por el contrario, dejamos a un lado los argumentos que como hombre tenemos para sostener lo que Dios dice. Y esa es la única manera de que uno puede ser sincero y fiel a Cristo. Esa es la única manera en que uno puede honrar a Dios. Por eso el que honra, honra recibe. Por eso si el Evangelio está encubierto entre los que se pierden. ¿Por qué las personas tienen mucha urgencia pero no comunican el Evangelio? ¿Por qué las personas tienen mucho trabajo y tienen mucha obra pero no comunican el Evangelio? Porque está encubierto entre los que se pierden. Entonces están llenos de trabajo, están llenos de obra, están llenos de servicio, pero muy carentes del Evangelio. No pueden ver el Evangelio, no pueden ver la gracia de Dios. Sin embargo, usted y yo lo vemos. ¿O no lo hemos visto en esa brasa que quitó la culpa del pecado y que limpió los pecados de Isaías? ¿Qué era esa brasa? La brasa del altar. ¿Qué altar era? El altar preparado para el Cordero inmolado que quitó el pecado del mundo, que estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. Para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. El tiempo, el cronos, corre aquí en esta tierra, pero en el cielo no hay un crono, está la eternidad. En el cielo está la eternidad. Por eso es que podemos ver y decir, ¿cómo es que limpió los pecados si Cristo todavía no había muerto? Pero en Dios ya todo se había cumplido. En Dios todo se cumplió, sino como a los del Antiguo Testamento lo llama justo, si no hay justo ni siquiera uno. Pero no dice cuando lo ve a Job, diciendo, ¿no has visto que no hay un hombre más justo y más recto que Job? ¿No dice el justo Noé? ¿No dice del justo Abraham? ¿No dice del justo Enoc? ¿Por qué hay hombres que en la Biblia son llamados justos si Cristo todavía no había muerto? Porque el tiempo se cuenta aquí en la tierra, pero en el cielo no se cuenta el tiempo, está la eternidad. Por eso es que esa brasa tenía el poder para limpiar la culpa y limpiar los pecados de Isaías, porque era el lugar donde el Cordero era sacrificado. Bendito sea el nombre del Señor, y eso es el Evangelio. El Evangelio es la obra consumada de Cristo, quitando el pecado de la humanidad, limpiando los pecados de la humanidad, por la cual el Dios es glorificado. El Evangelio es la obra por la cual Dios es glorificado, porque lo que era imposible para el hombre fue posible para Dios. Para el hombre pecador era imposible por sí mismo redimirse, libertarse de la esclavitud del pecado.
porque estaba cautivo del pecado. Pero lo que era imposible para el hombre, Dios lo hizo posible y lo llevó a cabo por medio del Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, si el Evangelio está encubierto entre los que se pierden. Por eso es que vemos mucho trabajo, vemos mucho esfuerzo, vemos mucha obra, vemos mucho servicio, pero mucha carencia del Evangelio. No está comunicándose el Evangelio. Pero la urgencia ¿de quién es? De los que por gracia hemos sido salvos. La urgencia es nuestra. La deuda la tenemos nosotros. Y somos deudores a todos. A todos. No importa que esté en la iglesia evangélica, en la iglesia católica, en la iglesia mormona, no importa dónde esté, que sea judío, que sea gentil, no importa dónde esté. Somos deudores a ese hombre. Somos deudores a esa mujer, porque el Evangelio es el único medio por el cual el hombre puede ser salvo. No hay otra manera en la cual el hombre puede ser salvo, porque a Dios le plació salvar al hombre por la predicación del Evangelio. Pero al carecer de lo que comparten es mucho trabajo, mucha obra. Es como la higuera, vio que cuando Jesús fue a buscar fruto, ¿quién se encontró? Una higuera bien frondosa, con muchas hojas, pero con nada de fruto. Bendito sea el nombre del Señor. El fruto para vida eterna lo da el Evangelio. El fruto para vida eterna lo da el Evangelio. Si compartimos el Evangelio, vamos a llevar frutos. Si no compartimos el Evangelio, no vamos a llevar fruto. Porque es el único que puede dar fruto para vida eterna, el Evangelio. Así que lo que hemos recibido por gracia, así mismo también por gracia démoslo. Y si alguien tiene que tener urgencia, no es el que trabaja mucho. Que siga trabajando, déjenlos. Que sigan haciendo servicio, que sigan haciendo voluntariado, que sigan haciendo tareas, que sigan haciendo. Pero si quieren llevar frutos para vida eterna, tienen que compartir el Evangelio. Y en el Evangelio la obra del hombre está excluida. Es completamente la obra de Dios. Es enteramente la obra de Dios. Por eso, hermanos, podemos ver que solo Isaías, sin que otro le dijera que fuera, reaccionó y dijo: yo iré, envíame a mí. ¿Pero por qué? Porque había tenido experiencia con el Evangelio, al haber sido quitada la culpa y al haber sido limpiados sus pecados. Amén. Hasta aquí entonces vamos a estar compartiendo esta exposición con el propósito de animarnos y alentarnos para poder que lo que de gracia hemos recibido, también de gracia compartir con otros. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias por tu palabra, cual nos fuera enviada en este día, en el poder, en la potencia del Espíritu Santo, iluminándonos de esta manera los ojos del entendimiento para que, comprendiendo la obra del Evangelio, por la cual, Señor, fue quitada nuestra culpa y fueron limpiados nuestros pecados, podemos ver, Señor, entonces la urgencia de ir nosotros, de ser enviados nosotros, a que lo que por gracia hemos recibido, también por gracia estar compartiéndolo con otros. Por lo cual te damos gracias que te has placido en revelarnos a Cristo y darnos el conocimiento de tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a alabar el nombre del Señor mientras nos preparamos en esta mañana para el servicio de la Santa Cena. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios.
Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,